Bueno, vamos a darle un vistazo a todo lo que son las posibilidades de generación de títulos o de texto en Shotcut. Si visteis ya uno de los primeros bloques que vimos, aprendimos a crear un bloque donde incluíamos en el generador un texto, ¿de acuerdo? Aquí indicamos un texto y un color de fondo, por ejemplo este de aquí, ¿vale? Esto era una especie de generador rápido de un bloque de color con un texto incluido. Le hago OK, aparecía aquí. Esto lo podría ahora mover, cambiar el tamaño, etcétera, ¿vale? Y una vez generado, pues cogía y lo arrastraba a mi lista de reproducción, y de la lista de reproducción pues lo puedo llevar, pues aquí por ejemplo, a mi línea de tiempo. No me he acordado en reducir el tamaño, voy a eliminar parte, ¿vale? Tengo aquí ya el bloque con el clip de color amarillo con el texto que he indicado. Este bloque que he generado realmente no es más que un bloque de color al que se le ha aplicado un filtro de texto. ¿Lo veis? Aquí tengo seleccionado el bloque y vemos todas las características de ese texto que he añadido. Es importante saber que Shotcut, todo lo que son textos, están siempre asociados a un filtro. Por tanto, un texto no deja de ser un filtro más, con la peculiaridad de que estoy escribiendo, digamos, un filtro que va a mostrar un texto por pantalla. Y estas van a ser todas las propiedades que voy a poder añadirle a ese texto. Por ejemplo, bueno, aquí tendríamos las diferentes líneas que puedo añadirle al texto. Esto lo puedo teclear directamente aquí, o si queréis lo podéis copiar y pegar de un texto que tengáis en otra aplicación. Voy a cambiar aquí también, tenemos la opción de cambiar el color y así veremos mejor lo que mostramos en pantalla, ¿vale? Así lo vemos un poco mejor. Bueno, pues aquí aparecen también las opciones para insertar campos. Puede ser que en algún vídeo necesitemos pues mostrar pues el código de tiempo, por ejemplo, ¿veis? He insertado este timecode y cuando yo me muevo por lo que sería el clip, va cambiando la posición digamos, el tiempo que va indicando es este texto. Este campo variable puedo cambiar también, puedo poner el número de fotograma, o puedo indicar, por ejemplo, pues la fecha del archivo o el nombre del archivo, ¿vale? En principio estos dos últimos ya me han dado problemas y parece que no funcionen muy bien, pero bueno, lo demás sí que funciona perfectamente. El código de tiempo del fotograma, que yo creo que es lo más práctico, funciona sin ningún tipo de problema. Bueno, aquí hemos visto ya que he cambiado el color de la fuente que tengo seleccionada. Puedo también utilizar cualquier tipo de fuente que tenga yo instalada en mi sistema. Aquí fijaros que, bueno, yo estoy utilizando Linux, pero depende del sistema operativo, pues veréis que el diálogo cambia de una forma o de otra para hacer lo que es la selección de la fuente. Bueno, si hago la modificación veréis que automáticamente esa modificación se ve reflejada en el campo de texto que tengo insertado en el clip. El número o la variedad de tipos de letra que vosotros podáis ver aquí en la selección de la fuente en Shotcut depende de lo que tengáis instalado en vuestro sistema, no depende en este caso de Shotcut. Para el texto 3D es otra cosa, pero en este caso depende de lo que tengáis en vuestro sistema. Si veis más o menos, pues tendréis que ir a vuestro sistema operativo y ver cómo instalar algún tipo de fuente adicional. Otra característica que tenemos aquí es el contorno. Lo que va a hacer es añadir una línea alrededor de, pues por ejemplo, poner este azul claro. Voy a poner la opacidad sin opacidad. Y fijaros que aquí, bueno, ahora como lo tengo reducido, pues ahora se ve un poco mejor, ¿vale? Se ve el texto con un borde alrededor. Aquí puedo indicarle el grosor de ese borde, 1 o hasta el tamaño que quiera, siempre claro que se visualice de forma correcta. Shotcut también nos da opción a añadirle un fondo a este recuadro y lo haremos aquí. Entonces aquí lo que tengo que hacer es seleccionar
un color, damos opacidad, que por defecto está a 0, pues voy a poner este color y el relleno. El color lo que hace es generar directamente el recuadro alrededor de todo lo que sería el texto. Y el relleno, fijaros que conforme lo voy aumentando, esto es lo que se conoce en HTML, es el padding. Realmente lo que estoy haciendo, estos píxeles que estoy añadiendo, se están añadiendo entre lo que sería el inicio del bloque y el inicio del texto. O sea, realmente es una especie de borde alrededor de lo que sería la caja de texto, pero que también va coloreada. Aquí tenemos también dos parámetros, que son la posición y el tamaño. Podemos cambiar tanto la posición como el tamaño directamente desde estos cuadros de texto. Aunque yo personalmente, si no necesitamos mucha precisión, es mucho más cómodo mover con esta bolita central, pinchamos y arrastramos. Podemos mover el texto a donde queramos, o si es cambiar el tamaño, pues igual en los laterales. Veis que tenéis estos cuadritos, pues estos son tiradores que podemos hacer que se modifique el tamaño del cuadro de texto. Si marcamos aquí en lo que parece usar tamaño de fuente, obligamos a Shotcut a que utilice el tamaño de fuente que hayamos elegido. Si está desmarcado, el cuadro de texto se adapta al tamaño que demos al cuadro. O sea que si queremos forzar el tamaño de fuente elegido, marcamos esto. Si queremos que la letra se adapte al cuadro que hayamos dimensionado, pues marcamos a este. Y por último, aparecen pues los diferentes ajustes que son habituales en cualquier procesador de textos que me permita pues hacer alineación. Pues por una parte tenemos el ajuste en horizontal, donde vamos a indicarle, pues voy a hacer un cuadro un poco más grande para que lo veáis. En este caso quedaría mejor si usamos el tamaño de fuente directo. Pues aquí si hacemos el ajuste horizontal a izquierda, veréis que centro o derecha, pues el cuadro se mueve en las tres posiciones indicadas. Y el ajuste vertical igual, superior, mitad o inferior. Esto ya simplemente pues como deseemos o como nos haga falta en nuestro vídeo. Bueno, pues esto sería un bloque independiente de texto, que podemos moverlo, podemos posicionarlo donde queramos, ¿vale? Por tanto, se va a visualizar siempre, en el caso de que esté en la posición, digamos, superior de la pista que se visualiza primero, pues se va a visualizar siempre primero. Pero puede darse el caso que necesitemos otro tipo de textos. Imagina que necesitamos un texto pues que queremos ver directamente sobre el vídeo. Pues lo que voy a hacer ahora es eliminarlo. Voy a poner aquí las pistas en pequeño para que sea mejor. Y voy a añadir un texto aquí a este clip que tengo aquí. Bueno, pues aparecen los filtros vacíos, pues le doy a añadir y busco un filtro de texto. Este de aquí. ¿Vale? Añado el texto y pues voy a cambiarle el color. Naranja, y el fondo voy a dejar tal cual. Y esto, si queréis, pues lo puedo modificar ya directamente desde aquí. Lo que voy a hacer ahora es añadir otro texto. Si quiero añadir otro texto que se va a visualizar en el mismo clip, siempre acordaros que debemos de evitar hacer la solución rápida, que es coger y partir este clip en dos y añadirle un texto a cada uno de ellos. Acordaros que para eso ya tenemos los fotogramas clave, o una utilidad de los fotogramas clave o de la pestaña de fotogramas clave es poder delimitar la aplicación del filtro que estoy indicándole a este clip. Entonces, si quiero añadir otro texto, pues voy a decirle uno más. Añado un segundo y aquí voy a poner pues uno más, por ejemplo. Un texto más. Y ahora pues este texto, pues lo mismo puedo hacer, pues moverlo. Voy a ponerlo, por ejemplo, aquí, que estén superpuestos. La idea es que ahora, como los dos filtros están aplicados a todo el clip, pues se ven durante todo el clip. O sea que yo cambio la posición y se siguen viendo
los dos textos. Lo que voy a hacer ahora es irme a fotogramas clave. Teniendo seleccionado este filtro, voy a hacer que este texto no se visualice desde el principio, sino que se visualice solamente pues hasta aquí. Y el segundo, voy a hacer lo que se empiece a visualizar desde aquí, pues por ejemplo hasta casi el final. ¿Vale? Fijaros, este en una posición y este en la posición final. Si ahora voy a la línea de tiempo, veréis que aunque siguen apareciendo los dos filtros aplicados a los dos filtros de texto aplicados a este clip, como hemos modificado el campo de aplicación de esos filtros, pues cuando lo reproduzcamos, veis que aparece primero un texto y a continuación desaparece y aparece el segundo, ¿vale? Porque son filtros que se han aplicado, aunque sean de texto, que se han aplicado solamente en una zona concreta. Esto, por ejemplo, nos podría servir para que en el mismo clip tener varios títulos, como por ejemplo, pues poner subtítulos a una versión original, ¿sabes? Sería una forma de utilizar este tipo de aplicación. O poner un clip de título al principio y otro clip de título al final. Bueno, otra opción aquí interesante que podemos utilizar, aunque lo haremos mejor cuando veamos los fotogramas clave, cuando veamos el ajuste personalizado del texto, imagina que tengo aquí este filtro de texto, veis que aparece ajuste personalizado. Por defecto el ajuste personalizado en la mayoría de filtros está vacío, porque se supone que somos nosotros los que vamos a rellenar esos parámetros con los valores que utilizamos de forma habitual. Aquí en este caso, si damos al desplegable, vais a ver que sí que aparecen un montón de ajustes de personalizados ya por defecto en Shotcut. Si pulsamos, pues nos puede servir para crear textos que estén posicionados en una determinada zona. Incluso, si os fijáis, pone deslizamiento, zoom, o sea que podemos utilizarlos para que hagan algún tipo de animación. ¿Vale? ¿Veis este, por ejemplo? ¿Vale? ¿Veis cómo ha aparecido el texto? Bien, aunque esto lo podemos aplicar aquí de forma rápida, lo veremos de forma más detenida y entenderemos cómo aplicarlo cuando veamos el bloque de fotogramas clave, que como ya os comenté, le da mucho juego a la aplicación. Aquí lo veréis, en la posición y tamaño aparece un relojito y eso nos indica que son susceptibles de ser utilizados con fotogramas clave y nos va a permitir hacer animaciones. Lo podéis ver en otros filtros, pero bueno, ya lo veremos más adelante. Tenemos un segundo filtro de texto. En este caso es un filtro 3D. Para añadirlo el filtro 3D, voy a hacerlo por ejemplo aquí en este teclado. Le doy y buscamos el texto 3D. Voy a poner HTML. Y tenemos aquí el texto que se previsualiza ya directamente sobre nuestro clip al que hemos aplicado este filtro. Aquí las opciones son más limitadas, aunque sí que es cierto que el resultado es visualmente más atractivo porque vemos una tipografía en 3D. Bien, el texto que podemos indicarle está limitado a una única línea. No podemos poner todo el texto que queramos o varias líneas porque eso es utilizándolo con otro filtro. En este caso, solo una línea. ¿Vale? El tipo de fuente, aquí veréis que aparecen muy pocas. No depende ya del sistema, sino que esto ya viene predefinido por Shotcut. O sea que podemos elegir estas 5 tipografías. En el caso del texto 3D, pues está un poco más limitado que en el texto, que sí que teníamos opción a elegir cualquier fuente que tuviéramos instalado en el sistema. Aquí tenemos dos tics que podemos activar o desactivar, que es la negrita y el biselado, ¿vale? Yo lo dejo por defecto porque creo que visualmente queda mejor. Podemos modificar también el color. El color que modificamos no es que sea el color uniforme, porque al tratarse de un texto en 3D, pues veréis que aparecen zonas más iluminadas que otras o que tienen un sombreado. Por lo tanto, el color que marcamos es el color predominante del título en 3D,
pero realmente no, vamos, sí que nos sirve para asignarle el color aproximado que queremos. Otro parámetro que tenemos aquí es el tamaño. Vale, esto yo creo que es evidente. La profundidad simplemente decimos pues lo que sería el eje de la tercera dimensión en el que crece la letra, pues le indicamos si es menos o más. La inclinación, será la inclinación hacia detrás y hacia adelante del texto. Y aquí sí que tenemos una opción a mover en horizontal o en vertical el texto. En este caso sí que es cierto que no tenemos opción a hacer las animaciones porque no aparece el relojito que os he comentado antes, ¿vale? Aquí veis, esto está vacío, los ajustes predeterminados. Tendríamos que guardarlo nosotros pulsando más cuando tuviéramos una disposición de parámetros que vamos a utilizar de forma habitual. Aquí en este caso, de nuevo, el clip de título aparece en todo el filtro de título aparece en todo el clip. Si quisiéramos modificarlo, acordaros siempre, fotogramos clave, y si quiero aplicarlo, digamos que empiece antes o después, lo podemos modificar aquí, ¿vale? Veréis ahora cómo queda. Luego veréis que el título desaparece, pulsamos y vuelve a aparecer, ¿vale? Realmente con los títulos, con estas opciones, tenemos más que suficiente para añadir títulos a nuestros vídeos. Sí que es cierto que podemos darle mayor o menor vistosidad si lo combinamos con varias capas o aplicamos algún filtro más, porque de hecho aquí por ejemplo yo pongo un texto 3D, pero bueno, podría añadirle cualquiera de otros filtros y el texto 3D también se vería afectado por ese filtro que he añadido. O sea que podemos hacer que aquí aparezcan tantos filtros como queramos. Incluso aquí en la zona superior aparezca un título y aquí en la zona inferior pues dejamos el vídeo tal cual y en la zona superior pues hacer los cambios que quisiéramos con esos filtros para añadirle a ese título más vistosidad. En la actividad que realizaremos del tercer proyecto veréis cómo hacer este tipo de aplicaciones. Bueno, pues con esto yo creo que hemos repasado lo que serían los títulos. Ahora lo que tenéis que hacer es probarlos con vuestros proyectos en Shotcut.